Vulnerables, Yasuní, Ecuador, y Lofoten, Noruega, en la Casa de la Cultura, como les decíamos. Y tenemos acá en el estudio de TV de la Casa de la Cultura a Mercedes Cachago para que nos cuente más de esta exposición. Maestra, ¿qué representa, qué contenido tiene esta exposición? Bienvenida. Ya, el contenido de mi exposición es justamente, se trata de los recursos que estamos gastando sin conciencia. Al extraer el petróleo en el Yasuní, no solamente estamos matando los indígenas, sino toda la vida que existe ahí. Animales, y nadie piensa en ellos. En los árboles que tienen muchos años, muchísimos años, que jamás vamos a poder recuperar, pero sobre todo el gasto de nuestros recursos, que lo hacemos sin... Mi obra se trata exclusivamente de concientizar a la gente de los gastos excesivos que hacemos. ¿Cuántas son ustedes, artista plástica, cuántas obras estarán presentes? ¿Qué tiene cada obra? Las obras tienen, la cantidad de obras son 61 obras. Y cada obra representa, para mí, representa la destrucción de la vida en general. Y que miremos las aves y los árboles que vamos exterminando para avanzar la tecnología, para avanzar el desarrollo para mí entre comillas, porque estamos avanzando a una destrucción. ¿Cuándo inició este trabajo que realiza Mercedes? El tema de extracción de petróleos en lugares vulnerables empecé yo en el 2013, cuando había una discusión en Noruega sobre el petróleo que había en Lofoten. Y en ese mismo año hubo la pelea entre las tribus indígenas aquí en Ecuador, y recién ahí se comentó mucho allá en Europa, en toda Europa, sobre la destrucción que estaban causando. Y para mí me llamó mucho la atención una niña que quedaba en el abandono sobre esa pelea de las tribus Guarani, y la otra que fue, ¿cómo es? No me acuerdo exactamente, pero me llamó mucho la atención y fue conmovedor para mí saber qué pasaba con una niña que era de la selva y que quedaba prácticamente a manos de gente que trataban de sacar provecho políticamente de eso. Entonces yo recordé mi niñez y me angustió, y inmediatamente viajé con mi esposo al Yasuní porque quería ver a esa niña, pero lamentablemente por las condiciones climáticas no pudimos llegar hasta ahí. Tuvimos que regresar, pero me impactó como justamente llegábamos en la época de que utilizaban, de que estaban en una campaña política para la alcaldía. Entonces todavía fue más fuerte el impacto para mí. De lo que usted ha podido visitar, ¿qué nos puede contar a la gente cómo está esa zona actualmente? En realidad no pude ver mucho la zona, pero vi lo que más me impactó, que llegaban, por ejemplo, los políticos, entraban y salían por sus campañas llevando mucho licor a las tribus indígenas. Y cuando visitamos esas tribus, la mayoría estaban en estado de embriaguez, o sea, borrachos, ¿no? Entonces fue un impacto todavía más fuerte. Fue para mí, utilizaban los indígenas las peleas entre ellos políticamente. ¿Quién es Mercedes Cachago? Coméntenos parte de su historia. Bueno, Mercedes Cachago nació, como digo, en la parroquia La Merced, en el barrio San Francisco, que cuando yo nací se llamaba San Jaloma, y es así como yo lo recuerdo. Es un lugar
Bueno, nací, podría decir, donde habían haciendas todavía y mi padre era un trabajador de una de esas haciendas. Me quedé huérfana muy temprano, entonces el impacto, por eso fue el impacto de mi niñez, porque fui una niña entre 7 varones y bueno, empecé con una vida muy difícil, pero tuve la oportunidad a los 22 años conocer a Gonzalo Endaracao, que fue a vivir en la Merced. Y ahí fue donde yo empecé, fui al taller y bueno, le dije que si él me enseñaba, no me importaba si tenía que lavar pinceles, limpiar su casa, limpiar su taller, pero que me enseñara a pintar, porque eso era algo que me atraía mucho. Mercedes, ¿por qué elegir a la Casa de la Cultura Ecuatoriana para presentar su obra? Bueno, en realidad fue realmente algo que yo estaba planificando visitar en una de mis visitas que hacía a Ecuador, pero me encontré con Jenny, justo fue una coincidencia en realidad, porque vine con Jenny que me decía, tengo que hacer algunas cosas en la Casa de la Cultura, me acompañas, y le acompañé y tuve la satisfacción de conocer a Marco Rosero, que era director entonces de los museos. Y fue ahí donde yo le comenté que estaba trabajando una obra sobre el Yasuní. Y él me dijo, Mercedes, yo te voy a dar un espacio para que expongas esa obra, ese proyecto aquí en la Casa de la Cultura, en el mes de las artes, en el 2019. Y yo le dije, es demasiado pronto porque no tengo avanzada, tengo un proyecto escrito, más no realizada las obras. Y él me dijo, bueno, tú tienes que hacer en el 2019 porque después de eso yo voy a morir y no voy a alcanzar. Fue una tristeza muy grande para mí saber que yo pude hablar con él cuando estaba en el hospital y yo le había dicho, no tiene permiso de morir antes de presentar mi obra. Y él me dijo, Mercedes, trabaja, no sé si pueda estar, pero trabaja esa obra y tienes que presentarla. Y es así como estoy aquí, fue por Marco Proaño que me puso la fecha para exponer. Marco Rosero, perdón. La última, contémosle al público qué vamos a tener en la noche de este miércoles. Bueno, la noche de este miércoles realmente espero tener la visita de muchos, tanto políticos como la gente común que me conoce anteriormente también como artista, que salí en el 2000, exactamente en el 2000. Y bueno, mi obra la quiero que la analicen, la vean, sobre todo los 4 caballos que son los 4 caballos que se habló en el Yasuní, y realmente los he cogido con un tema de los 4 jinetes del Apocalipsis. No están los jinetes, pero están una representación de lo que quiero decir con mi arte. Entonces depende cómo lo vean los políticos y depende cómo lo vea la gente. Yo pinto lo que yo siento de la manera en que yo lo miro, pero les dejo al público, bueno, que tengan su propia interpretación, pero sobre todo una conciencia en los recursos que estamos gastando sin medida. Listo, gracias. Ahora sí, la invitación. Soy Mercedes Cachago, una artista plástica que salió en el 2000 con una beca a exponer en Tel Aviv, becada por la Embajada de Israel. Bueno, y ahora les invito a todo el público en general a la exposición que se realizará el 7 de agosto a las 7 de la noche en las salas Guayasamín y Kigman y la Miguel de Santiago. Les invito a la obra que se trata de
extracción de petróleo en zonas vulnerables, Yasuní, Ecuador, y Lofoten, Noruega.